Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están todos del otro lado? Un domingo más, estamos juntos aquí en Planteo de Luz. ¿Cómo estás, Luispe? Muy bien, súper contento. ¿Cómo pasa el tiempo, no? Desde Semana que tras semana, empezamos corren los días. la primera transmisión que hicimos ahí cuando empezaba la cuarentena, pero ha pasado tan rápido el tiempo. Y uno pensaba que iban a ser unas semanas o quizás, bueno, unos meses en el que no nos íbamos a poder reunir, pero bueno, ya llevamos ¿cuánto? Uy, no sé, ya vamos Cinco para cinco meses. meses. Y hoy justo platicábamos de eso, ¿no? Que cuando empezó y se cerró todo, nuestro hijo nos preguntaba, pero mira, ¿y será que después de Semana Santa voy a poder volver al colegio? Y Y nosotros en nosotros, nuestra ingenuidad dijimos, bueno, sí, sí, esto seguro, no, va a pasar rápido. Yo calculaba que por ahí por mayo, pero aquí estamos y bueno, gracias a Dios estamos bien, estamos con salud, toda la congregación está con salud y eso pues es una amén. bendición de Dios, ¿no? Que Sí. Dios nos mantenga así cuidaditos. Así es, así que bueno, los bendecimos ahí en el lugar donde se hayan conectado. Les agradecemos muchísimo también por la adoración que hemos tenido, a Sofi y a Willy que están allá desde la antigua. Hermoso poder compartir en el espíritu la adoración, la alabanza a nuestro Rey, a nuestro Padre. Qué lindo de verdad poder hacerlo Así es, juntos. esa atmósfera que se genera, Ujú. donde nosotros recibimos y damos también, así que es algo transformador. Bueno, vamos a comenzar, Vamos Luispe, a ¿sí? comenzar. Hoy tenemos un tema buenísimo que empieza hoy, pero va a continuar, vamos a trabajar en varios domingos, así que hace la introducción Y nomás. sí, vamos a hablar un poquito de varios temas. La semana pasada, pues no tuvimos transmisión abierta, pero hablamos un poquito con la congregación de un diseño que Dios nos ha entregado. Y este diseño, pues es algo, no digamos complejo, pero que sí vale la pena revisar algunos conceptos que van a ser clave para el funcionamiento Así de esto, es. ¿no? Ujú. Hablábamos en esa oportunidad de lo que era el diseño de coyunturas y ligamentos que habla la palabra. Hablábamos también de lo que era un presbiterio Mm. y de el diseño que el Señor nos había dado, que era funcionando con los cuatro rostros de la presencia. Y hablábamos también del tema de trabajar bajo autoridad. Entonces creemos que son temas que, aunque ya hemos hablado anteriormente y quizás hemos escuchado una prédica acá o una enseñanza por allá, vale la pena verlo como un conjunto y como algo que Dios quiere utilizar para este diseño, ¿no? Totalmente, y creo que podemos empezar con eso, ¿no? En realidad todo en Dios opera bajo un diseño, Ujú. ¿sí? Él, en realidad, cuando hablábamos de diseño, siempre poníamos como ejemplo esa silla, ¿no? Sí, Que puede ser que para unos tenga tres patas, porque sí, funciona, ¿verdad? Se sostiene. Para otros a lo mejor es como un taburete. Bueno, esos son diferentes modelos en realidad, ujú, ¿ok? Pero la funcionalidad de esa silla la hace ser sillas claro. precisamente Obedece a un diseño. Ujú. para poder sentarse y a lo mejor, bueno, apoyar el cuerpo, ¿verdad? Allí y descansar. En realidad es exactamente como lo dijiste, obedece a un diseño, no importa quizás cómo sea, pero sí la función que tiene. Y es muy importante este tema de los diseños, porque cuando algo opera fuera del diseño, hay mucho desperdicio de recursos, mucho desperdicio de energía. Y podemos ver un ejemplo puntual que todos tenemos a la mano y es en las relaciones. Por ejemplo, la relación de Ujú. hombre-mujer en El matrimonio. matrimonio. Ujú. En matrimonio, pongámonos a pensar que Dios estableció un diseño para el correcto funcionamiento Mm. del matrimonio, pero el trabajar fuera de diseño nos hace perder demasiada energía. Mm. Solo pongámonos a pensar ese matrimonio fuera de diseño, cuánta energía ha perdido en discusiones, Uf, o sea, impresionante. cuánto tiempo ha perdido en discusiones. Cuánto derroche de recursos. Total. Mm. También. Entonces, si ese tiempo, esos recursos, todo eso que se utilizó para, lejos de construir, se utilizó para destruir, Mm. si se hubiese utilizado correctamente para edificar, ¿cuánto hubieran podido lograr? ¿Dónde estarían hoy? Cuán lejos podrían haber llegado y cuántas cosas hubieran podido Ujú. cumplir ya en el Señor. Así Ujú. es, precisamente.
Entonces, hablar de esto es importante porque también un diseño de Dios, y es el tema que vamos a tocar de hoy, es el operar y el funcionar bajo autoridad. Ese es un diseño del Señor y quizás muchos de ustedes ya están funcionando bajo autoridad, otras personas les cuesta un poco más, pero vamos a traer más luz todavía sobre esto porque es un diseño fundamental en el gobierno del Señor. Exactamente. Y cuando hablamos de autoridad, pues muchas veces viene a nuestra mente quizás lo más cercano que tenemos, que quizás en el trabajo es el jefe, el superior. Para los hijos son sus papás, ¿verdad? También dentro de la congregación pues hay autoridades. En fin, es una serie, digamos, de personajes que interactúan con nosotros a lo largo de la vida que son figura de autoridad para nosotros. Pero nuestra máxima autoridad es Cristo. Totalmente. ¿Verdad? Todos debemos estar sujetos Exacto. a Cristo. Es ahí a donde nosotros aspiramos llegar. El problema, perdón, ¿Sí? sí, yo creo que en realidad el tema que viene es el espíritu de independencia, ¿sí? Que nos ha llevado a funcionar fuera de estos diseños de Dios, ¿sí? Creo que sería bueno ahondar un poquito en esto. ¿Qué es el espíritu de independencia? Ya que lo mencionaste, en esencia es rebeldía, ¿ok? Sabemos que la primer persona, digamos, el primer rebelde. El primer rebelde que hubo fue Lucero, ¿verdad? Fue Satanás, que luego se convirtió en Satanás. También el hombre, cuando escucha la voz de la serpiente y decide comer del árbol del conocimiento, se rebela, ¿verdad? Contra lo que Dios ya había establecido. Y a partir de ahí, el hombre decide funcionar de forma independiente. Y se desconecta de la vida de Dios. Hemos venido hablando también a lo largo de los mensajes del famoso Juan 15:5, si lo podemos leer acá. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este produce mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 3 palabras importantes acá: fruto, separación y fuente. Nuestro fin en Dios, lo que agrada a Él, lo que lo glorifica a Él, es que nosotros demos fruto. ¿Sí? Así es. Y acá dice que separados de Él nada podemos hacer. Por el contrario, conectados a la fuente, vamos a dar mucho fruto. Vamos a dar fruto, sí. ¿verdad? Hay vida, nutrientes y recursos. Y esta separación es esa independencia que estamos hablando. Cuando uno está separado de Dios, hace lo que uno quiere. No sigue los diseños del Padre, no obedece la voz del Señor, entonces es un diseño de independencia en realidad. Exactamente. Un antidiseño. Un antidiseño. Lo mencionaste, es un antidiseño. Para cada diseño que tiene Dios, siempre las tinieblas operan en el contrario, en el inverso, que es el antidiseño. ¿Verdad? Que también es un diseño, pero es un diseño contrario. Va a producir frutos, pero no son frutos de vida, son frutos de muerte. Exacto. Entonces, vamos a hablar partiendo de Romanos 13:1. Dice, toda persona sea dócil a las autoridades gobernantes, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son instituidas. Entonces, este es el punto de partida. Toda autoridad ha sido dada por Dios. La palabra autoridad acá es exousia. Exousia, y significa privilegio, fuerza, capacidad, competencia, libertad, maestría, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción. Entonces, es una palabra cargada de energía. ¿Para qué te sirve la autoridad? Para ejercerla. Exacto. Para ejercerla. Entonces, vemos en la palabra, hay 2 personas, las cuales vamos a hablar el día de hoy como preámbulo al tema de la autoridad, que entendían muy bien cómo operaba, cómo funcionaba el diseño de autoridad. Sí, así es. Y la primera persona de la que vamos a hablar, ustedes seguramente ya la conocen. La conocen muy bien porque siempre se pone como ejemplo de verdad lo que David había aprendido de la autoridad y cómo lo ponía en práctica en su vida. No sé si vamos a leer algunos versículos. Sí, leámoslo porque es interesante este pasaje. Solo vamos a poner como preámbulo qué es lo que estaba pasando en esa época. David había sido ungido por el profeta, por Samuel.
pero no era rey todavía. Era Saúl la persona que reinaba. Y Saúl se decide a buscarlo hasta encontrarlo, ¿no? Y para darle muerte, para darle quería muerte, muerto. Y David huía, se estuvo en cuevas, anduvo por desiertos, anduvo por todos lados, ¿no? Sí. En el territorio. Y acá él estaba en un lugar, estaba en una cueva. Entonces miremos qué fue lo que pasó. Bueno, primera de Samuel 24, 1 y 2. Dice, después de que Saúl regresó de pelear contra los filisteos, se le informó que David se había ido al desierto de Engadi. Entonces Saúl escogió a 3,000 soldados electos de todo Israel y fue en busca de David y de sus hombres cerca de los peñascos de las cabras salvajes. Luego sigue diciendo en el versículo 3, en el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró en una cueva para hacer sus necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos más adentro de esa misma cueva. Continuamos leyendo y dice, ahora es tu oportunidad, los hombres le susurraron a David. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se le acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. En el versículo 6 relata, el 5 y el 6. Pero comenzó a remorderle la conciencia por haber cortado el manto de Saúl. El Señor sabe que no debería haberle hecho esto a mi señor y rey, dijo a sus hombres. Que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi señor, el rey, y atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha ungido. Wow, lo ha elegido, dice acá. Sí, elegido, perdón. Es impresionante, la verdad. No sé si pueden ver, a mí me encanta imaginarme cuando te relata algo que están en una cueva y uno se imagina cómo habrá sido, habrá habido completa oscuridad o luz parcial. Para meterse uno en esto, ¿no? Pero vemos acá, por un lado, que Saúl lo sale a buscar con 3,000 hombres. Sí. 3,000 soldados selectos. Sí. O sea, mira si no... David también andaba con los suyos, ¿verdad? Andaba con los suyos, ¿verdad? Ahora, acá es importante algo. ¿Qué fue lo que vieron los amigos? Una oportunidad. Una oportunidad. Dijeron, acá esta es la oportunidad. Ahora, para ese tiempo, Saúl era rey todavía, como dijimos, era rey. Y acá lo menciona David, dice, mi señor y rey. ¿Y sabés qué veo de los amigos de Saúl o de los otros soldados? Veo de los amigos de David, sí. Esta voz sigilosa del enemigo que te susurra al oído diciéndote, inclusive poniendo palabras de Dios en la boca, porque dice, te lo ha entregado. Te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder. Y a ver cuántas veces no hemos leído salmos en donde decimos el Señor entregó en nuestra mano a nuestros enemigos. Entonces, hasta suena bíblico, ¿sí? Para que hagas con él lo que desees. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado también a quienes escuchamos. Si viene de verdad del Señor esto de te pondré a los enemigos o no es así, ¿verdad? Es bastante, tenemos que tener mucho temor de la voz que estamos escuchando. Exacto. Y yo veo acá que esto, lejos de ser algo que fuera por el lado de lo que dijeron los amigos de David, los del ejército de David, creo que era una prueba para que David entendiera la autoridad. Él la entendía, la ejercía. Él esquivó cada lanza que le tiró Saúl, entendiendo que él era el rey. Pero creo que a partir de acá sale promovido. ¿no? Sí. O sea, sale promovido. Sí. O sea, incluso, o sea, se vio tentado y cortó un pedacito del manto. ¿Y por qué crees que lo hizo? Y porque se dejó influenciar. Porque además era como una prueba de decirte, tuve en mis manos y no te toqué. Pero eso también trae orgullo en el corazón. Es como, yo te podría haber matado, sin embargo, mirá, no lo hice mientras vos estabas indefenso. Imagínense una persona que estaba haciendo sus necesidades totalmente indefenso,
Sí, realmente le podrían haber cortado la cabeza en ese momento, pero este orgullo tampoco es aprobado por el Tampoco es Señor. aprobado. Entonces vemos acá a David como alguien que entendía el principio de autoridad. Alguien que no sabe estar bajo autoridad tampoco puede ser autoridad. Así es. No está entrenado para ser autoridad. ¿Ok? Sí. Entonces, es la primera persona que vamos a ver. Y vamos a ver otra persona también, esto ya fue en la época de Jesús, que era el famoso centurión. ¿Sí? Me impresionan dos cosas. Una, cuando Jesús hace públicamente un elogio de la fe que había encontrado en ciertas personas, no eran parte del pueblo. No. ¿Verdad? En un momento fue la mujer cananea que va y clama, ¿verdad? Sí. Y en esta oportunidad... Era un centurión romano. Un centurión. Y para poder decir quién era un centurión, pues hay que ver un poquito cómo funcionaba el ejército romano. Los centuriones eran la columna vertebral del ejército romano. Así es. Eran los centuriones. Sí. Un centurión tenía a su cargo una centuria, que eran 80 hombres, pero entre ellos también había rangos, ¿verdad? Y no sé si te recordás, pero también en algún momento habíamos leído de que ellos estaban como también enlazados un poquito con el pueblo y los tenían que los israelitas obedecer. Sí, los subyugaban. A rajatabla. O sea, no había... eran como los perros en realidad para ellos, ¿sí? Así es. Entonces tenían mucha autoridad sobre el pueblo de Israel. Ahora, en esta oportunidad también, y me gustaría que nos ayudes leyendo el pasaje, Mateo 8, a partir del versículo 5. Aquí lo busco, estamos Mateo 8, 5, 13, ¿verdad? Ajá. Cuando él entró en Capernaum, se le acercó un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en la casa, paralítico, gravemente atormentado. Le dice: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Tan solo pronuncia una palabra y mi criado será sanado. Luego, en el versículo 9, dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad, que tengo soldados sujetos a mí, y digo a este: ve, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi esclavo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que lo seguían: de cierto os digo, en nadie hallé tanta fe en Israel. Y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se reclinarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y luego continúa diciendo: pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de lo más afuera. Allí será el llanto y el crujido de los dientes. Entonces dijo Jesús al centurión: ve, que te sea hecho como creíste. Y el criado fue sanado en aquella hora. Qué versículo, ¿no? O qué porción. Es impresionante acá varias cosas. Lo que habíamos dicho es, por un lado, preguntarnos, sabiendo quiénes eran los centuriones y quién era el pueblo de Israel en ese tiempo, ¿qué vio el centurión en Jesús? De plano, ya había visto. Ya era un seguidor para mí. Había visto, si lo fue a buscar, milagros, sí. había visto la autoridad que tenía Jesús. Totalmente. ¿No? Por otro lado, él, cuando va y pide, él se posiciona bajo la autoridad de Jesús, no arriba. No se posiciona diciendo: haz esto, ¿verdad? No le da una orden, sino él va, dice acá, rogándole y diciendo. Entonces entra en una posición de humildad, aún entendiendo quién era él, de sujeción. Y por otro lado, era alguien que creía en el mundo espiritual. Sin duda. Porque, o sea, dijo: yo soy alguien bajo autoridad, yo sé que si solo tú mandas la palabra. No dijo: decirle a uno de tus discípulos o que vayan y oren por él. O sea, solo soltar la palabra y va a ser sano. Entonces,
Y Jesús lo elogia, dice que no hay fe como la de él en todo Israel, ¿no? Entonces, es impresionante porque siendo alguien que no era parte del pueblo, nos ilustra mucho cómo funciona el principio de autoridad. Sí. ¿Y será que la gente nunca encuentra lo que pide porque no sabe cuál es su lugar? Creo que sí, creo que sí. Como te dije, si hubiese llegado de otra manera, quizás no No lo hubiese hubiera obtenido obtenido. lo que quería. Si le hubiera dicho, hey. Le chasquea los dedos, Sí, ¿verdad? sí, sí, Y sí. él se reconoce que no es digno. O sea, imagínate él siendo quien era, ellos podían hacer lo que quisieran, entrar a las casas, salir. No era digno de entrar, de sentirse en la presencia del Señor. Exactamente, yo creo que acá él miraba su condición Exacto. y la divinidad del Señor, de Jesucristo, y decía, no soy digno de nada. Y a veces entramos arrebatados al trono, ¿verdad? Así como, yo me merezco, ya lo hemos hablado esto, pero qué bueno poder refrescarlo y poder vernos que muchas veces decimos eso con nuestra boca, decretamos cosas. No significa que no podamos hablar la palabra y decretar cosas que queremos ver suceder, pero nunca puede ser desde esta posición de orgullo, sino siempre tiene que ser diciéndole, Señor, bajo tu autoridad. ¿Sí? Yo no soy quien lo hace, sino que lo haces vos a través de las palabras que yo puedo pronunciar. Porque si no, al final es como que nos enaltecemos y no vemos que el que puede hacer la obra completa es el Señor. Así es, y a la iglesia le fue dado toda la autoridad. O sea, toda la autoridad que él tenía se la dio a la iglesia. Pero muchas veces, como decís, la iglesia cree que es... Que puede funcionar sola. Sí. ¿Sí? Vemos también, no sé si te acordás, cuando Jesús está frente a Pilato y en algún momento él hace ver que la autoridad que tenía el poder realmente de Sí, de hacer lo que decir este muere, quisiera. este vive, ¿verdad? No había sido algo que no viniera de Dios, ¿verdad? Alguien le había cedido la autoridad a él. Así es. Entonces, la autoridad es uno de los principios menos entendidos en la iglesia. El que no tiene la comprensión de la autoridad va a ser alguien que se va a demorar mucho, porque la autoridad es un diseño. Y como dijimos, si uno opera fuera de diseño, se derrochan los recursos. Entonces va a ser alguien que se demora mucho. En todo, ¿verdad? Se demora en su crecimiento personal, se demora en ese crecimiento en todo aspecto, Luispe, ¿sí? Porque yo veo a las personas que no logran estar bajo autoridad, primero porque cuando vos no estás bajo autoridad con el Señor, con tus líderes y con tus pastores y con las personas que el Señor puso de autoridad, también lo estás irrespetando a Él. Estás diciendo, tus decisiones no son buenas, o sea, lo que vos estás haciendo no está bien, y vos te pones en lugar de Dios. Claro. Entonces tenemos que ver esto como lo que me retrasa, lo que me demora, ¿okay? Como un problema de verdad el no poder estar bajo autoridad. Así es. La autoridad es clave para poder cumplir el propósito. Por otro lado, no es posible tener éxito sin tener un entendimiento de la autoridad. Y ¿sabes qué es lo más duro? Que a toda persona es una de las cosas que más le cuesta. Claro. Someterse a una autoridad. Porque ya hablamos que en la naturaleza caída, ¿verdad? Cuando uno no ha sido regenerado de alguna forma, no ha nacido de nuevo, opera en esa naturaleza con un espíritu de independencia. Así es, totalmente. ¿Y qué es lo que provoca el someterse a autoridad, Luis? ¿Qué provoca esto? Si yo digo, bueno, ok, lo entendí y aunque me cueste voy a someterme a las autoridades. Porque yo veo, esto lo hemos hablado, pero yo veo gente que le cuesta someterse hasta la autoridad del tránsito. ¿Sí? O sea, ven a uno con chaleco amarillo y todo y dice, oh, ya está para pararnos, ¿me entendés? Y dentro de sí despotrican y algunos lo hacen público y dicen cosas y maltratan. ¿Por qué? Porque no aceptan la autoridad. Exacto, no aceptan. Entonces, si vos no aceptás la autoridad de un policía de tránsito, ¿cómo vas a aceptar otras autoridades? Pues dice, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Exacto. Sí, así es. ¿Sí? ¿Te acordás, Luis, que una vez nos ilustraste muy bien de la diferencia que había entre autoridad y poder
con un camión, ¿sí? No sé si nos podés como contar más o menos. Sí, De me nuevo. recuerdo el ejemplo. El ejemplo era precisamente con un oficial de tránsito. Ujú. Es una persona como tú y yo, ¿verdad? Que pues, va a su casa, tiene sus hijos, pero tiene algo que lo hace distinto y es que tiene un uniforme. Mm. Que ese uniforme la gente lo ve y sabe que él es una autoridad, Lo lo reconoce. reconoce. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, que él ve en un cruce de vías, tiene que ir cediendo la vía a las distintas calles o avenidas, y ve venir un tráiler. Ujú, Un tráiler que pesa varias toneladas, ujú. que quizás viene rápido Sí, y que si él no tuviese ese uniforme, probablemente el tráiler lo pasa por lo encima. pasa por encima y queda pegadito, así como calcomanía frente al tráiler. Pero ¿qué es lo que pasa? Él viene y en un momento hace una señal de alto y el camión, aún y con toda la fuerza que tiene, Total. se ve obligado a parar frente a él. La pregunta sería, ¿quién tiene más poder? O sea, si lo vemos, el tráiler tiene más poder porque tiene mucha más fuerza, puede llevarse por delante no solo al policía, sino lo que venga por delante, pero ¿qué es lo que tiene el policía? Autoridad. Y veamos esto, hagamos la analogía, cuando el infierno se te deja venir encima como ese tráiler que te quiere arrollar. Pero se para un hijo de Dios Así es. que tiene toda la autoridad Dada por delegada el Señor. y tiene Amén. todo el respaldo. Porque ¿qué pasa? El que se mete con el policía se mete con todo el respaldo que él tiene, ¿no? Entonces, cuando él hace detener al camión, es lo mismo que si uno le dijera, hasta acá llegaste, Así ¿verdad? es, exactamente. Entonces, es algo muy lindo, algo muy precioso, porque es entender la autoridad que opera en nosotros. Así es, pero cuando quiero ser mi propia autoridad, comienzo a tener problemas, Claro. ¿sí? Cuando yo quiero ser Cuando mi no le rindo propia cuentas a nadie. autoridad, porque yo no le rindo cuentas a nadie y porque no entiendo que yo no tengo autoridad porque sí, sino porque el Señor me la ha dado primero, Ujú. ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que acá está un poco este tema del libertinaje. Yo hago lo que quiero. Tengo mi propia opinión, tengo mis propios pensamientos, tengo un espíritu de independencia, Luispe. Así es. ¿Sí? Y el problema es que cuando hay ausencia de autoridad, hay confusión. Mm. No sé si has visto, hay veces cuando hay grupos y cuando no hay una autoridad designada, hay confusión. Hay confusión. Nadie sabe qué hay que hacer, Ujú, ¿no? ujú, Entonces es algo para tener en cuenta. Ahora, ujú. alguien que está bajo autoridad es alguien que se hace invulnerable Ujú, a la murmuración y a la crítica. ¿Por qué será esto? ujú. Porque te mandaron a hacer algo. Porque es como el mensajero. Vos mandás a alguien con una carta, un telegrama, bueno, antes, ¿no? Telegramas, ahora una carta también hasta suena raro, pero lo mandás con una instrucción, vaya y lleve. La persona recibe la carta y resulta que cuando la abre son malas noticias. Me tiene que pagar esta deuda, por ejemplo. ¿Te vas a agarrar con el mensajero? No, ¿Vas a cortarle el cuello al mensajero? No. ¿Por qué? Porque era solo un mandadero. claro. De Señora, última yo no decís, tengo nada que ver. vaya y dígale, sí, mire, Bueno, listo, arréglese, Ajá. vuelvo, pero el problema no es conmigo, Así es. Ujú. ¿sí? El problema no Por es eso es que conmigo. se hace invulnerable a la murmuración y a la crítica, sobre todo hablamos sobre las cosas que nos mueven, ¿no? En este mundo espiritual que estamos diciendo. O sea, realmente cuando vienen contra vos, vos decís, a ver, momento, vayan con él porque yo soy solamente el mandadero, el Exacto. mensajero. ¿Qué te da autoridad? ¿Qué es lo que te da autoridad? Sujetarte a alguien superior. Nadie quiere sujetarse a alguien inferior. Ahora voy a desmitificar un poco este tema. Sí. Porque yo, por ejemplo, si yo me sujeto a vos, eh, me sujeto a vos por la persona a quien tú estás sujeta. No me estoy sujetando
directamente a la persona. No sé si me explico. Sí, yo creo que esto pasa mucho porque a veces vienen a contarnos historias y demás de, bueno, yo estaba sujeto a estas autoridades, ¿sí? Y bueno, de repente me tuve que desujetar porque estas autoridades estaban cometiendo muchos errores. Sí. Y eso es totalmente válido, Luis. Es válido. ¿Sí? Porque yo no puedo seguir sujeta a una autoridad que no está sujeto correctamente al Padre. Exacto. ¿Sí? Estaría fallando realmente, porque el Señor dice que tenemos que estar alertas. Sí. Y de hecho lo habla en la palabra también, ahorita que lo dijiste, dice la cabeza de la mujer es el hombre, pero la cabeza del hombre es Cristo. Entonces, está bueno, a veces el hombre dice, no, hay que sujetarse, ¿verdad? Te sujetas, pero ¿a quién está sujeto vos? Todo está bien cuando funciona en el diseño. Pero cuando no funciona... Por eso también a muchas mujeres les cuesta sujetarse a sus esposos. Correcto. En realidad lo tienen que hacer por obediencia, ¿sí? Pero claro, yo entiendo cuando vienen a plantear y dicen, pero escúchame, me tengo que sujetar a una persona que no respeta al Señor, que se duerme en no sé dónde, que hace esto, que hace lo otro. Bueno, el tema es muy profundo, no vamos a hablar de eso ahora, pero se entiende que muchas veces haya como eso de, ¿qué pasa? ¿Me entendés? Porque uno desearía sujetarse siempre a alguien que está sujeto a alguien superior. A la fuente. A la fuente correcta. Exacto. Por eso me conecto a la gente, no por la autoridad que tienen como personas, pero por la fuente a la que ellos están conectados. Exacto, ese es el punto. Por la fuente por la fuente es que yo me conecto a esas personas. Y es hermoso encontrar esa sujeción, encontrar esas personas a quien sujetarse. Nosotros lo hicimos, nos encontramos con personas lindas que sirven al Señor, que aman al Señor y que tienen temor del Señor. Eso nos da mucha confianza. Exacto. Mucha seguridad en el camino. ¿Sí o no? Totalmente, totalmente. El verdadero ejercicio de la autoridad, eso es importantísimo, nunca va a provocar superioridad o inferioridad. Va a provocar máximo rendimiento. Así es. Porque es un diseño. Porque no tiene nada que ver de estar arriba o estar debajo. Exacto, es un tema de función, no de posición. Exactamente. Ahí eso sí me gustaría que lo platicáramos un poquito más. La gente está muy cansada, Luispe, de sujetarse, pero se sienten inferiores al estar sujetos. Y ese no es el diseño del Señor. No es el diseño del Señor. ¿Sí? ¿Cuándo el Señor nos ninguneó? Nunca. Cuando el Señor dijo, porque yo estoy acá arriba, ustedes pobres que están ahí abajo. No, de hecho, jamás. Él vino a servir. O sea, él siendo rey vino a servir. O sea, que no tiene nada que ver por quién está arriba y quién está abajo, si querés, en el tema de servicio y de dar todo de vos. Pero él nunca perdió su posición, nunca perdió, o sea, quién era él. Totalmente. Nunca, exacto, por decir, ahora le lavó los pies a los discípulos, ahora está sujeto a él. No. O sea, él era autoridad. Él era la autoridad. Él era la autoridad absoluta dada por Dios. Y sabes que tuvo un problema alguien con entender este diseño de autoridad. ¿Quién? Contame, ilumíname. Es como muy sutil, porque hasta cierto punto lo vemos como un halago, pero era no entender lo que tenía que hacer. Y era Juan el Bautista. Sabía que lo ibas a traer a la mesa. Porque vino Jesús a ser bautizado. El día anterior ya había pasado Jesús por ahí, él le había dicho a sus discípulos, he aquí el Cordero de Dios, a quien no soy digno ni siquiera de atarle las sandalias, ¿verdad? Y cuando llega Jesús con Juan, era como que Juan dijo, yo no te puedo bautizar. Yo necesitaría que fuera al revés. Y el Señor le dice, es necesario que se haga para justicia. Pero eso te da a entender que en ese momento él no entendió. No entendió. ¿Verdad? Tenés razón. Fue como un pequeño lapsus que tuvo ahí. ¿Y sabés por qué? Porque en realidad a veces pecamos de esta falsa humildad, ¿sí? Yo no soy digno de tal cosa. Y en realidad, aunque suena lindo, y como el Señor ve profundamente el corazón también, aquí Juan el Bautista está no reaccionando a la autoridad, porque de última, bueno, no soy digno, pero si vos lo querés, vos sos la autoridad, yo lo voy a hacer. No puedo decir no. Si es que a la autoridad vos no le podés decir que no.
Porque si no, no es autoridad. ¿Sí? ¿Acaso no molesta cuando vienen nuestros hijos y uno le dice, bueno, tenés que lavar los platos? Ay, pero ¿por qué tengo que lavar los platos ahora? Si yo los lavé hace un rato, ayer, ahora le tocaría. ¿Qué está haciendo ese hijo? Y está cuestionando ¿Está la autoridad. cuestionando la autoridad? Exacto. Eso es lo que hizo Juan el Bautista, así para ponerlo en tema actual. Ahora, vamos a ver, rápidamente ya lo hemos mencionado un poco, pero 5 rasgos de la autoridad. Sí. Primero, la autoridad es una cuestión de vida, es un diseño. El reino de Dios funciona así, bajo el diseño de la autoridad. Uh-huh. Por otro lado, el punto número 2 es que está dada por Dios para simplificarnos las tareas y hacer la vida más simple. Es más simple. Estar bajo autoridad, ya lo dijimos, es más simple. Te quita la necesidad de pensar mucho. ¿Es cierto? Sí. ¿Alguien más ya lo pensó? ¿Verdad? Exacto. Y te quita también el tema porque el Espíritu Santo es el que se encarga de las cosas. Exacto. Nosotros teníamos una conversación el otro día y precisamente yo le decía a Luis Pedro, ¿y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo vamos a hacer lo otro? Y qué lindo que es cuando viene alguien con luz y dice, pero espérate, no lo vamos a hacer nosotros, lo va a hacer el Espíritu Santo, ¿verdad? O sea, te saca, es como que te quita el problema. La mochila, el problema, se fue. Te quita el problema. Lo único que tenemos que hacer es obedecer lo que el Espíritu Santo nos pide hacer en cada oportunidad. ¿Cuál sería el número 3? Estar bajo autoridad genera potencia. Te genera potencia porque precisamente no hay derroche de recursos. Entonces, toda esa energía que tenés la utilizás para hacer la tarea bien hecha. Así es. Así es. Uh-huh. Y ahí está el ejemplo también, ¿no? Estar bajo autoridad es una cuestión de fe, como el centurión. Exacto, porque el Señor le dice al centurión que se haga como has creído. Entonces vemos que es una cuestión de fe. Sí, realmente. Al final no le dijo como has dicho, le dijo como has creído, porque a veces decimos muchas cosas pero no las creemos. Qué importante. O sea, que se hubiese podido acercar a alguien con la misma elocuencia, si querés, rogando. Lo que le dijo, ¿verdad? Pero el Señor ve el corazón. Uh-huh. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor vio? Lo que él creyó. Él vio fe y por eso pudo actuar. Y responde a esa fe. Uh-huh. ¿No? Y por último, como habíamos hablado, cuando estamos bajo autoridad, no nos conectamos con una persona, sino con la fuente de autoridad que esa persona y esto me encantaría que se lo queden, de verdad. Es una revelación. Uh-huh. ¿Sí? No te conectas a la persona, te conectas a la fuente con la que se conecta la persona. Por eso no podemos seguir a cualquiera tampoco. Total. ¿Sí? Y yo no sé si se recuerdan, tal vez para los que no lo vieron, pero había un doble diseño de nutrición para las personas en este diseño de coyunturas y ligamentos. Por un lado, la persona está conectada directamente con la autoridad de su vida, que es Cristo. Pero por otro lado, está conectado con el cuerpo. Ajá. ¿No? Y es ahí donde funciona lo que decís. Por un lado, yo estoy conectado directamente con el Señor, en mi vida de comunión con Él. Pero por otro lado, por este sistema de coyunturas y ligamentos, yo me conecto a la fuente con la que están conectadas estas personas. Uh-huh, ¿no? Uh-huh. Bien, está clarísimo. Dios toma muy en cuenta cómo nosotros actuamos con las autoridades. Él detesta el orgullo y detesta la subordinación. Porque el pecado de Satanás fue el subordinarse. Exacto. ¿Verdad? Sí. Se rebeló. Uh-huh. Y el subordinado es, creo que lo vemos, quizás nos cuesta verlo a Satanás, ¿no? Porque es como que muy abstracto quizás, pero el tema de la subordinación la podemos entender en el servicio militar y en esta área militar, digamos. Uh-huh. ¿Sí? Nunca vas a ver vos a un soldado, si lo hace, lo echan, lo sacan, lo expulsan, ¿verdad? Decirle a su jefe, a su superior, no, pienso tal cosa, me parece que eso no es así, o no lo voy a hacer. Hay consejos, el otro día leía un libro un poquito de cómo funcionaba esto, o sea, está la inteligencia militar que trae toda la información y se elabora un plan. En ese plan
a nivel de generales, de capitanes y todo lo demás, sí es válido. Pero cuando eso ya se va a ejecutar, cuando eso baja, Son órdenes, no se pura cuestiona orden. más. Es que yo no me imagino a los soldados cuestionando en la línea de batalla cuando tienen, por ejemplo, que ir a atacar, decir, pero no, ¿cómo va a ser? No vayamos por ese lado, mejor vamos por este. Tenés que apegarte O sea, al plan. tenés que apegarte al plan que ya fue pensado por los superiores. Y acá el Señor nos dice claramente que no se trata de estar subyugados, aplastados, porque así no nos quiere el Señor. El Señor nos hizo libres. Pero la libertad del Señor no es la libertad del mundo. No es la libertad del mundo. Ahora, acá, quiero traer este ejemplo que muchas veces nos ha servido para ilustrarlo. ¿Qué pasa cuando yo tengo un problema con una autoridad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde voy? ¿A dónde acudo? Porque uno dice, bueno, tengo que obedecer y obedezco y me callo toda mi vida. No. Recordemos que Dios es rey. Sí. Y Él es padre. Entonces, Él, como rey, está sobre todas las autoridades. Pero Él, como padre, me da acceso a mí como hijo a que yo pueda ir y plantearle cualquier. Así es. Entonces, si hay alguna autoridad que esté funcionando mal, que esté utilizando mal esa autoridad, esté funcionando fuera de diseño, yo puedo ir con Dios mi Padre y decirle, mira Señor, tengo un problema con Mira esta lo que autoridad. está pasando. Y Él perfectamente puede ir y removerla, si es que está funcionando fuera de diseño. Imagínate. ¿No? Bueno. Importantísimo que no debemos aprovechar el error. Las autoridades cometen errores. Claro que sí. ¿No? Son seres humanos. Son seres humanos. Pero muchas veces aprovechamos el error como un justificativo para salirnos de esa autoridad. Y no debe ser así. Sí. Como ligamentos, lo que habíamos hablado es, a pesar de reconocer eso, tratar de ver que la persona tenga la oportunidad de ver el error, enmendarlo, corregirlo y retomar el rumbo. Porque siempre tiene que prevalecer la unidad. Yo recuerdo la historia de Miriam, ¿sí? Con Aarón y lo que pasó en ese tiempo, ¿no? Que murmuró contra Moisés, ¿sí? Miriam. Eso está en Números 12, del 1 al 10, y dice que murmuró Miriam con Aarón contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, pues él había tomado una mujer cusita. Dijeron, ¿solo a través de Moisés habla Yahvé? Mira la pregunta. ¿Cómo así que solo a través de Moisés habla Yahvé? ¿No ha hablado también por nosotros? Y Yahvé lo oyó. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la faz de la tierra. Y de improviso Yahvé dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, salid vosotros tres a la tienda de reunión, y los tres salieron. Y bueno, pasó todo esto, ¿no? Lo que realmente el Señor se enojó. Dice, ¿por qué no tuviste temor de hablar contra mi esclavo, contra Moisés? Dice más adelante. ¿Por qué no tuviste temor? Y la ira de Yahvé se encendió contra ellos y se fue. Realmente el Señor toma muy en serio cuando Él pone una autoridad. Y nos dice, no vengas a cuestionarme lo que yo he decidido hacer. ¿Y por qué quiero hacerlo a través de esa persona? No te compete. Exacto. ¿Va a fallar? Sí, Moisés falló. O sea, Moisés falló. Total. ¿Ok? Pero ¿qué veía el Señor en Moisés para seguir considerándolo útil en este propósito? Y miraba el corazón de Moisés. Claro. Un corazón. Miraba el amor que Moisés tenía, no solo con el Señor, con el pueblo, Luispe. Entonces, a veces pasamos muy por encima y juzgamos muy rápido y hablamos muy rápido, pero no vemos lo que esa persona en autoridad está haciendo o de autoridad está haciendo. Y que a la larga va a tener que rendir cuentas de cómo administró esa autoridad que se le dio, ¿no? O sea, va a tener que ir y decir, Señor, con lo que tú me diste, yo hice esto. ¿Ok? Por otro lado, tenemos que entender que la autoridad es funcional. Debe haber claridad de funciones. Alguien que sabe utilizar su autoridad es alguien que claramente da instrucciones, que no es confuso en lo que dice, es acertado
y todas las personas entienden cuál es su función en lo que tienen que hacer. Ujú. Ujú. Algo importante acá es que en la parábola del sembrador, la semilla cae en distintos tipos de tierra, pero era la misma semilla. Sí, Del mismo costal sacó semilla. Entonces, eh, lo que le pone límite a la semilla es la tierra. así es. Entonces, ¿qué vas a hacer con esta semilla que hoy salió? ¿En qué tierra está cayendo? ¿No? Dios siempre va a pesar nuestra motivación en hacer las cosas que nosotros hacemos. Entonces, hoy oramos para que esto, que es este diseño de autoridad, una vez más, sea revelado y que entendamos que ese funcionamiento adecuado en este diseño es lo que nos va a garantizar el poder avanzar, el poder conquistar, el poder ejecutar esos planes que el Señor ya tiene para nosotros. Así es. Por eso dijo él, yo sé los planes que tengo para ustedes, que son de bien y no de mal. Totalmente. Y para ponerlo claro, creo que es bueno poner ejemplos prácticos, ¿no? Que nosotros vamos a tener que vivir y ver. Es que quizás en este tiempo para planteo de luz vaya a haber personas que estén en autoridad, que se les delegue Que cierta se delegue autoridad, autoridad, ¿sí? correcto. Que se les diga, bueno, vos vas a tener que hacer esto y para esta función necesitas este tipo de autoridad. Ujú. ¿Y qué tienen que hacer los demás? Decir, ay, ¿por qué a esa persona? Claro. ¿Y por qué no me Debería tuvieron ser en yo. cuenta a mí? Ah, viste, claro, lo que pasa es que son más cercanos. Sí. Y realmente, cuando uno entra en esto, tiene un gran problema con el padre. Ujú. ¿Por qué? Porque está cuestionando que la autoridad de planteo de luz, o las autoridades de planteo de luz, no consultaron al Señor, Ujú. Correcto. ¿verdad? Entonces, realmente es un ejemplo práctico. Yo sé que esto no va a pasar, Ujú. pero realmente les digo, tenemos que cuidarnos mucho porque por medio de este diseño que nosotros estamos dando, puedes recibir mucha bendición. Pero si vos no acatás este diseño que el Señor ha puesto, y realmente no sé cómo te va a ir. Y cosechamos lo contrario, Yo le ¿no? puedo decir que cuando yo no estuve bajo autoridad, ni de pastores, ni de padres, ni de nada, no me fue bien. Mm. ¿Sí? El Señor, ¿sabes qué, Luispe? Se me venía mientras hablabas. El Señor no le gustan los llaneros solitarios. No. No. Y hay muchos que dicen, yo me arreglo con Dios, ¿verdad? Y tengo mi vida independiente. Exacto, yo no le quiero rendir cuentas a nadie, esto es muy complicado, mejor yo solito. Bueno, el Señor no le plació eso, Ujú. ¿sí? Y no le plació desde el momento en que Él diseñó la iglesia, en donde todos nos necesitamos unos a otros, ¿sí? Y donde tenemos que ser un muro impenetrable para el enemigo. Total. Y sobre todo, ya para ir cerrando, someternos unos a otros en el temor del Señor, ¿verdad? Ujú. Eso es importantísimo. Entonces, yo me someto por temor al Señor, Así es, no por temor a la persona, ¿verdad? En amor, es algo que se hace en amor también, así es. ¿no? Entonces, vamos a orar para sellar este tiempo y como habíamos dicho, oramos para que esto caiga en buena tierra, pero vamos a pedirle al Señor ahí donde estás que podamos ponernos delante de su trono Ujú, con esa actitud de confianza, ujú. pero también con esa actitud de pedirle al Señor que nos haga mansos, que nos haga dóciles para poder obedecer, para poder ser sujetos a la autoridad y no nos movamos en ese espíritu de independencia. Así es. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por esta palabra que hoy hemos soltado, Señor, y oramos para que en cada uno de los corazones, Señor, que ha caído esta semilla, sea esa buena tierra, Señor, que le da los Sí, recursos Señor. necesarios para que esta semilla pueda crecer y para que pueda llevar mucho fruto, Señor. Reconocemos, Señor, que separados de ti, nada podemos hacer. Y reconocemos, Señor, que para poder operar en tu reino debemos entender que debemos movernos en y bajo Amén. autoridad, Sí, Señor. Señor. Te damos gracias por las autoridades que has puesto, Señor,
sobre nosotros. Te pedimos, Padre, que ellos siempre sean entendidos y que se mantengan conectados a ti como la fuente, Padre. Así es. Para que todos esos recursos, Señor, puedan ser llevados a cada parte del cuerpo. Y te pido, Señor, que haya un entendimiento de funcionalidad, Señor, y no de posición en todos nosotros, Padre. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos despedimos, bendecimos sus casas, sus familias y si Dios quiere nos encontramos el próximo domingo. Pueden ver nuestra página, entrar, seguirnos también en YouTube para que cuando estemos transmitiendo la campanita suene. Exacto, así es, así que hasta la próxima, los amamos mucho y nos vemos el próximo domingo. Hasta luego, chao.